Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter en un tema que, de verdad, a primera vista suena casi a ciencia ficción. Totalmente. Pensemos, por ejemplo, en la vida interior que puede tener un remolino oceánico gigante o una tormenta como la Gran Mancha Roja de Júpiter. Claro, uno se imagina algo caótico, violento, una masa de fluido, sin más. Exacto, pero resulta que no, que tienen una estructura interna y una dinámica increíblemente compleja. Y no solo compleja, yo añadiría que hasta musical, en cierto modo. ¿Musical? Me gusta esa palabra. Sí, porque hoy vamos a explorar justo eso, la música que resuena dentro de estos vórtices, unas ondas muy particulares que los recorren. Y lo vamos a hacer a partir de un artículo de investigación de Jeremy Vidal e Yves Collin de Verdier, que es una pequeña joya. Desde luego. Lo que me fascina de este estudio es que consigue modelar estos fenómenos con una elegancia matemática que casi parece arte. Es que lo es. Así que nuestra misión hoy es esa, desgranar esta física, para entender qué gobierna el comportamiento de algunas de las estructuras más enigmáticas de la naturaleza. Vamos a sumergirnos, nunca mejor dicho, en el corazón de la tormenta. Un viaje fascinante, sin duda. Para empezar, y por situarnos un poco, cuando hablamos de vórtices geofísicos, ¿a qué nos referimos exactamente? Porque entiendo que no es el remolino del desagüe. Para nada. Hay que pensar a otra escala. Hablamos de estructuras de fluido muy organizadas, coherentes y que duran muchísimo tiempo. ¿Y por qué duran tanto? Porque se forman en sistemas que están en rotación, como los océanos o las atmósferas. Y el artículo nos da dos ejemplos fantásticos para que nos hagamos una idea. A ver. El primero son los remolinos mediterráneos, que tienen el apodo de MEDDIS. MEDDIS. Suena hasta mono. El nombre sí, pero su tamaño es colosal. Tienes que imaginarlos como gigantescas lentejas de agua. ¿Lentejas? Sí. Son masas de agua más cálida y salada que se forman en el Mediterráneo, pasan por el estrecho de Gibraltar y viajan como entidades propias por el Atlántico. Espera. Viajan como una cosa separada del resto del océano. Como una cosa separada. Exacto. ¿Y de qué tamaño estamos hablando? Pues ahí está lo increíble. Hablamos de radios de entre 10 y 100 kilómetros. 100 kilómetros de radio. Eso es una barbaridad. Una única masa de agua. Una única masa de agua coherente. Pero, y esto es fundamental para todo lo que viene después, son increíblemente planas. Aplanadas. ¿En qué sentido? Porque pueden tener 200 kilómetros de diámetro, pero menos de 1 kilómetro de espesor. Esa forma de tortita o pancake-like, como dicen en el artículo, es su seña de identidad. Una tortita de 200 kilómetros flotando en mitad del océano. Es que es alucinante. Es una pasada, sí. Y supongo que el segundo ejemplo que ponen es de una escala todavía más loca. Inevitablemente. Es el vórtice por excelencia, la Gran Mancha Roja de Júpiter. Claro. Un anticiclón gigantesco, una tormenta que lleva observándose siglos y que es más grande que nuestro propio planeta. Y que supongo también es una tortita. Pues se cree que sí, que a pesar de su inmensidad, la física sugiere que también tiene esa estructura aplanada, como una tortita colosal en la atmósfera de Júpiter. Vale, entonces ya veo el patrón. Estructuras enormes, muy planas y que duran muchísimo tiempo. Y aquí me surge la pregunta del millón. Dispara. Si son tan longevas, tan estables, ¿por qué es tan importante estudiar las pequeñas ondas que vibran en su interior? ¿No es como estudiar las vibraciones de un ladrillo? Es una pregunta excelente, porque toca el núcleo del misterio. Su estabilidad es un gran enigma. No se sabe por qué son tan estables. No del todo. Es que estos vórtices deberían ser frágiles. Se enfrentan constantemente a fuerzas que, en teoría, tendrían que destruirlos. ¿Qué tipo de fuerzas? Pues, por ejemplo, la propia forma aplanada o elíptica del vórtice puede generar algo que se conoce como inestabilidad elíptica. ¿Y eso qué es? A ver, dicho de forma sencilla, es un mecanismo por el cual la forma no perfectamente circular del flujo puede, digamos, resonar con ondas internas. Vale. Y esa resonancia las amplifica de forma descontrolada y básicamente desata el caos y la turbulencia en su interior, disipando el vórtice. O sea, que la propia forma de la lenteja contiene la semilla de su propia destrucción. Exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no ocurre? ¿Por qué la Gran Mancha Roja lleva ahí siglos? Claro. Entender qué tipo de ondas pueden existir dentro es el primer paso para resolverlo. Esas ondas son los actores del drama. Conocer la música que puede tocar la orquesta nos ayuda a predecir si el concierto acabará en un caos que derrumbe el teatro. ¿Entendido?
Ahora la importancia de las ondas queda mucho más clara. Pero aún así me cuesta imaginar cómo se empieza a estudiar algo así. Un remolino real no tiene paredes, está rodeado de más océano. Es un caos de variables, sí. ¿Por dónde empiezan los científicos para que eso sea manejable? Y ahí es donde entra la elegancia de la que hablábamos. Aquí está la clave del estudio. Los autores hacen lo que los físicos teóricos hacen mejor. Destilan la esencia del problema. Simplificar. Simplificar hasta el extremo. Convierten la complejidad de la naturaleza en un problema matemático puro. Modelan el vórtice no como una masa de agua informe, sino como un elipsoide triaxial perfecto. Un elipsoide triaxial. Suena a pieza de ingeniería. Pensemos en una especie de balón de rugby tridimensional, o mejor, volviendo a la analogía, en una lenteja matemáticamente perfecta, lisa, con sus 3 ejes. Es una idealización, claro. Ya, es una idealización muy fuerte. Y mi pregunta es, ¿no se pierde demasiado al pasar de una tormenta real a un balón de rugby matemático? ¿Lo que descubrimos ahí dentro sirve para algo en el mundo real? Es la pregunta del millón y la base del método científico. La idea es empezar por el caso más puro. Si ni siquiera aquí entendemos la física, no tenemos ninguna esperanza con el caso real. Primero la base. Exacto. Y para construir esa base, dentro de ese elipsoide, establecen unas condiciones muy claras. Venga, vamos a verlas. Primero, y es fundamental, el fluido está estratificado. Es decir, que la densidad cambia con la profundidad. Eso es. Imagina capas de agua con distinta salinidad o temperatura apiladas. El artículo mide esto con un parámetro llamado frecuencia de Brunt-Väisälä, y para simplificar, asume que es constante en todo el vórtice. Como un pastel de 1000 hojas, donde cada capa es un poquito diferente. Una analogía perfecta. Segundo, el fluido está en rotación uniforme. Todo el elipsoide, como un bloque, gira a una velocidad constante. Sin corrientes raras dentro. Nada. Una rotación sólida y predecible. Y tercero, y esto es crucial para el modelo, las fronteras son rígidas. Se ignora por completo la interacción con el océano de fuera. Es un sistema cerrado. Vale, lo veo. Toman un fenómeno salvaje y lo encierran en una caja de herramientas matemática perfecta. Un elipsoide liso, con un interior ordenado, una rotación simple y paredes impenetrables. Exacto. Y esa simplificación tan radical es lo que les permite hacer algo extraordinario. Resolver las ecuaciones que gobiernan las ondas. Unas ecuaciones que normalmente son una pesadilla matemática. Bien, pues tenemos el modelo, ese elipsoide giratorio. ¿Cuál es el gran descubrimiento? ¿Qué encuentran dentro de esa caja perfecta? Pues aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque el resultado principal, el gran titular, es que el espectro de las ondas permitidas es lo que se llama puro punto. Espectro puro punto. Reconozco que eso me lo tienes que traducir. Vale, usemos una analogía. Piensa en una cuerda de guitarra. ¿De acuerdo? Cuando la pulsas, no puede vibrar a cualquier frecuencia. Solo puede vibrar en unas frecuencias concretas que producen las notas musicales. Un do, un re, un mi. Son valores discretos, separados. Exactamente eso es un espectro puro punto. Dentro de este elipsoide idealizado, el fluido no puede oscilar de cualquier manera. Solo se permiten ondas con frecuencias muy específicas. Es como si el vórtice tuviera un menú limitado de vibraciones. Ya veo, un conjunto finito de notas permitidas. Y no solo eso. La estructura matemática de estas ondas, de estos modos, es increíblemente limpia. Se puede describir con polinomios sencillos. Suena muy elegante, desde luego. Pero, ¿cuál es la implicación física de todo esto? ¿Por qué es tan importante para la estabilidad del vórtice? Porque la consecuencia más profunda es la ausencia de atractores de ondas. Es un concepto clave. Un atractor de ondas es, básicamente, una trampa geométrica. En dominios con formas complejas o irregulares, las ondas pueden rebotar en las paredes, de tal manera que su energía, en lugar de distribuirse, Se concentra. se focaliza en zonas muy pequeñas. Ah, ya lo veo. Es como si la forma perfecta del elipsoide creara una acústica perfecta. Es la mejor analogía posible. Como una sala de conciertos diseñada para que el sonido sea armonioso, en lugar de una habitación rara donde el sonido se acumula en una esquina y crea un eco horrible. Exacto. Esos ecos horribles, esos puntos de concentración de energía, son focos de caos.
Pueden generar tensiones enormes y desatar la turbulencia que destruiría el vórtice. Y el estudio demuestra que en un elipsoide perfecto esas trampas no se forman. Eso es. La propia geometría prohíbe el caos. La energía de las ondas se distribuye de manera ordenada. La perfección de la forma garantiza la armonía interior. Es una idea muy potente. Al menos en este modelo ideal. Precisamente, es el punto de partida. Profundicemos un poco más. Dentro de esa sala de conciertos, con sus notas permitidas, hay diferentes tipos de instrumentos, diferentes familias de ondas. Sí, y el estudio las clasifica muy claramente en dos familias principales, que se distinguen por su rango de frecuencia. Podríamos decir que son los instrumentos agudos y los graves de esta orquesta. Empecemos por los agudos, entonces. La primera familia son los modos de inercia-gravedad, o IGMs. Estas son las ondas de alta frecuencia. En esencia, son el equivalente a las ondas que encontraríamos en un océano o atmósfera sin límites. Ondas de cuerpo, ¿no? Sí, ondas de cuerpo, lo que significa que su energía ocupa y se propaga por todo el volumen del elipsoide. Vibran a través de todo el interior. O sea, que son las ondas estándar que uno esperaría encontrar en cualquier fluido en rotación y estratificado. Correcto. Pero lo que es realmente nuevo aquí, y es un aporte muy importante del artículo, es que calculan la densidad de modos. La densidad de modos. ¿Qué quiere decir eso? No solo nos dicen qué notas se pueden tocar, sino cuáles son las más probables o comunes dentro del repertorio del vórtice. ¿Y de qué depende que unas notas sean más comunes que otras? De dos factores. Primero, la forma del elipsoide. Si es muy achatado, como una tortita, o alargado, como un cigarro. Y segundo, la relación entre la estratificación y la rotación. Es decir, ¿qué fuerza domina? ¿Si la gravedad o el giro? Justo. Y el estudio muestra, por ejemplo, que en vórtices muy aplanados, como los MEDIS, se favorecen mucho más ciertas frecuencias de ondas que otras. La geometría determina el estilo musical del vórtice. Entendido. Esas son las ondas de cuerpo. Pero has mencionado una segunda familia, y por lo que leí, aquí es donde la cosa se pone aún más extraña. Efectivamente, la segunda familia son los modos de baja frecuencia. También podríamos llamarlos modos de superficie o de frontera. Y estas ondas son radicalmente diferentes. Sí, no existen en fluidos ilimitados. No las encontrarías en medio del océano abierto. ¿Y eso por qué? ¿Qué tienen de especial? Nacen exclusivamente por la presencia de una frontera. Son un producto directo de que el fluido esté confinado dentro del elipsoide. Vaya. El artículo las compara con un tipo de onda real muy conocido, las ondas de Kelvin en nuestros océanos. ¿Y cómo son esas? Son ondas que quedan literalmente atrapadas en las costas y viajan a lo largo de ellas. No pueden escaparse hacia mar adentro. O sea que la pared del elipsoide no es solo un contenedor, sino que es el elemento que da luz a este nuevo tipo de onda. Exactamente. La energía de estas ondas se concentra muy cerca de la superficie del vórtice y su intensidad decae exponencialmente hacia el interior. Son, literalmente, ondas de frontera. ¡Qué idea más potente! Si las otras eran la música que llena la sala, estas son como un susurro que solo se oye pegado a las paredes. Me gusta esa imagen. El confinamiento crea su propia física, y estas ondas son la prueba de ello. Muy bien, pues vamos a juntar todas las piezas. Después de este análisis, ¿cuál es la gran foto que nos queda? Bueno, creo que lo primero es destacar el poder del método. Hemos visto cómo se usan modelos matemáticos, a primera vista muy abstractos, para empezar a desentrañar fenómenos naturales tremendamente complejos. Es un primer paso, pero sobre terreno firme. Eso es. Y en ese terreno firme, el descubrimiento principal es que el interior de estos vórtices, en su versión ideal, lejos de ser un caos, es un sistema ordenado. Con un conjunto discreto de notas u ondas posibles, como un instrumento musical. Y donde, crucialmente, la geometría perfecta actúa como una sala de conciertos con una acústica perfecta, evitando que la energía se concentre y lo destruya. Vale, y dentro de esa armonía hemos identificado dos orquestas. Por un lado, las ondas de inercia-gravedad, las de cuerpo. Y por otro, las ondas de baja frecuencia, las de superficie, que son una consecuencia directa del confinamiento. Viven pegadas a la frontera. Ahora bien, y es importante volver a esto, hemos estado todo el rato en un mundo ideal. Este es un primer paso, ¿verdad? Absolutamente. Y los autores lo dejan muy claro. Este modelo es una simplificación. Por ejemplo, asume que no hay un flujo de fondo dentro del vórtice cuando en la realidad sí lo hay. La gran mancha roja tiene vientos internos, claro. Exacto.
El siguiente paso lógico para la investigación es empezar a ensuciar el modelo, ¿A qué te refieres con ensuciarlo? a añadir complejidad, introducir un flujo interno, relajar la frontera para que interactúe con el exterior, ver qué pasa si la estratificación no es constante Se trata de ver cómo se altera esta imagen tan ordenada que hemos obtenido. y descubrir cuál de esas impurezas es la que finalmente rompe la armonía y desencadena las inestabilidades que sabemos que existen en la realidad. Y eso me lleva directamente a una pregunta final para reflexionar. El artículo nos ha mostrado un vórtice perfecto, una estructura matemáticamente pura donde todo es predecible. Sí, un mundo ideal. Pero los vórtices reales, los MEDIs del Atlántico o la Gran Mancha Roja, no son elipsoides perfectos. Tienen irregularidades, imperfecciones en su forma. Desde luego, la naturaleza rara vez produce las formas geométricas perfectas de los libros. Entonces, la pregunta que me queda flotando es, ¿hasta qué punto las pequeñas imperfecciones en la forma de un vórtice real podrían ser las que rompen esta armonía? ¿Podrían esas pequeñas abolladuras en la frontera ser la clave que rompe la simetría, que permite la formación de esos atractores y que en última instancia genera la turbulencia que determina su destino? Es una reflexión muy pertinente. Quizá la clave de su mortalidad no esté en una gran catástrofe, sino en sus propias pequeñas e inevitables imperfecciones. Una idea muy poderosa. Sería la diferencia entre una vida eterna, la del modelo, y una vida finita, la del vórtice real. Un defecto diminuto que lo cambia todo. Y con esa idea nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este análisis. Un placer. Hasta la próxima.